Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con todos ustedes. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si sienten que este mensaje puede ser una luz para alguien más, los invito a compartirlo. Cada vez que extendemos una historia de fe, fortalecemos nuestra comunidad y permitimos que la bendición de Dios alcance un corazón más. Gracias por ser parte de esta misión. Ahora, acompáñenme. Hay propósitos que Dios siembra en el alma de una persona mucho antes de que el mundo entienda por qué son necesarios. A veces, aquello que el mundo etiqueta como locura, es en realidad la fe manifestándose en su forma más pura, la única tabla de salvación que nos quedará cuando lleguen las aguas turbulentas. Nuestra historia comienza en el murmullo suave de un valle, un lugar donde el tiempo parecía mecerse al ritmo del viento entre los trigales y el sol despuntaba con pereza sobre la cresta de las montañas. Allí, en una pequeña casa de adobe y madera junto al río, vivía don Arturo. Era un hombre de edad avanzada, de andar pausado y una mirada tan clara como el agua del arroyo en un día sereno. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en la tierra, aún sabían sembrar con la ternura de un padre. El río que dividía el valle era, para todos, una simple anécdota en el paisaje. Un obstáculo tan insignificante que bastaba con arremangarse los pantalones para cruzarlo. Pero don Arturo veía más allá. Veía lo que los demás, en su prisa diaria, habían olvidado. Los vecinos comentaban que el anciano se había vuelto extraño. Que pasaba largas horas en silencio, sentado en un banco de madera frente a su casa, observando el río como si esperara una revelación. Y en cierto modo, era verdad. Él no solo miraba, él escuchaba. Decía que el agua le hablaba con voces antiguas, que el viento le traía presagios de un tiempo que aún no había llegado. No buscaba la aprobación de nadie, pues había aprendido que el alma no necesita aplausos cuando ha encontrado su verdadera misión. En su soledad no había tristeza, sino una profunda comunión con la creación. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranjas y violetas, una idea, una voz interior que lo visitaba desde hacía tiempo, se convirtió en una certeza ineludible: levanta un puente. La idea era absurda. ¿Un puente para un arroyo que se cruzaba caminando? Pero la fe de don Arturo no se alimentaba de la lógica humana. Él recordaba las historias de su juventud, relatos olvidados por las nuevas generaciones, de cuando las lluvias torrenciales convertían ese manso arroyo en una bestia embravecida que rugía, arrastrando animales, destruyendo huertos y aislando a familias enteras. El valle había olvidado la furia del agua, pero la memoria de la tierra es larga, y don Arturo sabía escucharla. Así, sin más herramientas que su convicción y los años de sabiduría grabados en sus manos, comenzó su obra. Empezó a reunir materiales, empujando una vieja carretilla cargada de piedras, cortando con paciencia troncos del bosque cercano. Los murmullos se convirtieron en burlas. El viejo ha perdido el juicio, decían unos. Construye un puente hacia ninguna parte, se mofaban otros. Pero don Arturo no se defendía. Simplemente sonreía, una sonrisa serena de quien sabe que su trabajo no es para el hoy, sino para el mañana. Sus manos arrugadas se movían con la precisión de un artesano, sabiendo que cada piedra colocada, cada viga asegurada, era un acto de amor y obediencia a ese llamado divino. La primera en acercarse con verdadera curiosidad fue Sofía, la joven maestra del pueblo. Intrigada por los relatos de los niños sobre el loco del río, fue a verlo con sus propios ojos. Lo encontró clavando una estaca en la orilla, con el sudor perlado en su frente y una concentración absoluta en su rostro. Don Arturo, le dijo con amabilidad, ¿de verdad piensa construir un puente aquí? Él levantó la mirada, y sus ojos brillaron. No lo pienso, hija. Ya lo estoy haciendo. Pero no es necesario, insistió ella. Todos cruzamos sin problemas.
Arturo detuvo su labor por un instante, miró la corriente tranquila y respondió con una calma que estremeció a Sofía: por ahora. El río calla durante mucho tiempo, pero cuando decide hablar, nadie puede detenerlo. En su voz no había locura, sino una certeza ancestral. Con el paso de los días, la figura de don Arturo trabajando se convirtió en parte del paisaje. Los niños se sentían atraídos por su serenidad y él les contaba historias, les decía que el agua guarda la memoria de todo lo que toca, que nunca olvida ni una caricia ni una herida. El que se burlaba con más saña era Juan, el comerciante, un hombre que medía el mundo en monedas y ganancias. Ahí va el ingeniero de las nubes, gritaba cada vez que veía pasar al anciano. Cuando termine su puente invisible, avíseme para venderle la cinta de inauguración. Las risas resonaban, pero no tocaban el espíritu de Arturo. Él sabía que cuando se sigue un propósito divino, las burlas de los hombres son solo ruido en el viento. Un día, mientras la fe del anciano seguía levantando su obra en solitario, Aurelio, un joven aprendiz de carpintero, se acercó. Había estado observándolo desde lejos, admirando en silencio su tenacidad. Sin decir una palabra, tomó un pesado tronco y lo ayudó a colocarlo. Los ojos de don Arturo se llenaron de gratitud. Gracias, hijo, le dijo. Todo puente necesita más de un par de manos para nacer. Y así, en medio de la incredulidad del pueblo, lo imposible comenzó a tomar forma. Porque cuando una persona actúa movida por la fe, hasta las piedras parecen alinearse por voluntad propia. Las semanas pasaron al ritmo del martillo de don Arturo y la ayuda silenciosa de Aurelio. Sofía los visitaba a menudo, llevándoles agua fresca y pan, y sentía que en aquel rincón del valle, una esperanza silenciosa estaba siendo construida, viga a viga. El puente no era una obra de ingeniería moderna, sino una creación rústica y sólida, hecha con la sabiduría de quien conoce el lenguaje de la madera y la piedra. Pero los comentarios negativos crecían. Esa estructura es un peligro, decían. La primera crecida se la llevará por delante. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Arturo se quedó mirando el agua con atención. Va a llover fuerte, murmuró. Sofía, que estaba a su lado, miró el cielo. Pero si está despejado, respondió extrañada. Él negó con la cabeza. El río avisa antes que las nubes. Esa noche, la lluvia comenzó. Primero como un susurro, luego como un rugido. El valle, que no recordaba una tormenta así en décadas, se encogió de miedo. El arroyo manso se transformó en un torrente furioso que bramaba, arrastrando todo a su paso. El vado por donde todos cruzaban desapareció bajo las aguas oscuras y violentas. Preocupada por el anciano, Sofía corrió bajo la tormenta. Al llegar a la orilla, lo vio en medio del puente, que se sacudía con cada embestida del agua. A su lado, Aurelio luchaba por asegurar un tablón. «Salgan de ahí, don Arturo», gritó Sofía, con la voz ahogada por el viento. «El río se lo va a llevar todo». El anciano no se movió. Sus ojos estaban fijos en la corriente. «No, hija», respondió con una voz que se impuso al estruendo. El río solo se lleva aquello que no fue construido con fe. Una enorme rama arrastrada por la corriente golpeó a Aurelio, casi arrojándolo al agua. Arturo, con una fuerza que parecía nacer de la misma tierra, lo sujetó y lo empujó hacia la orilla. «Corre, muchacho. Tú ya hiciste tu parte», le gritó. Aurelio y Sofía miraron impotentes desde la seguridad de la orilla como el anciano permanecía solo en el centro de su creación, sosteniendo una cuerda, como un capitán que se niega a abandonar su barco. Un relámpago iluminó la escena por un instante, y luego, un estruendo ensordecedor. El puente crujió. Cuando la tormenta finalmente se calmó,
un silencio pesado y húmedo cayó sobre el valle. Con las primeras luces del alba, los vecinos salieron de sus casas. El paisaje había cambiado. El río, aunque más calmado, seguía ancho y poderoso. El paso habitual era un caos de lodo y escombros. Sofía y Aurelio caminaron por la orilla, con el corazón en un puño. Y entonces lo vieron. Gran parte del puente había sido arrancado, pero los pilares centrales, aquellos que don Arturo había reforzado con tanto esmero antes de la tormenta, seguían en pie. Y en el centro, una sección del puente, milagrosamente intacta, se extendía como un brazo de esperanza sobre las aguas. Del anciano, no había rastro. Solo su sombrero, flotando suavemente en un remanso. El pueblo entero guardó silencio. Las burlas se ahogaron en la garganta y se convirtieron en un nudo de vergüenza y respeto. Juan, el comerciante, miró los restos del puente con el rostro endurecido por una emoción que no conocía. Quizás por primera vez, comprendió que hay hombres que construyen no para sí mismos, sino para el momento en que los demás más lo necesitan. Al día siguiente, algo extraordinario sucedió. Sin que nadie lo organizara, los hombres del pueblo, uno a uno, comenzaron a llegar al río con herramientas. Juan fue el primero en tomar un martillo y clavar una tabla nueva. «Se lo debo», murmuró para sí. Aurelio, empuñando el viejo martillo de su maestro, dirigió la reconstrucción. Trabajaron juntos, en un silencio solemne, movidos por un propósito común. Las mujeres trajeron comida, los niños observaban. El puente no solo fue reparado, fue terminado. El pueblo, que había estado dividido por la duda, ahora estaba unido por la obra de un solo hombre. Días después, un ingeniero del gobierno llegó para evaluar los daños. Inspeccionó el puente reconstruido y se detuvo en el centro, donde una abertura interrumpía el suelo de madera. Miró a los aldeanos con el ceño fruncido. «¿Quién diseñó esto?», preguntó. «Un hombre que ya no está», respondió Sofía. Se llamaba don Arturo. El ingeniero asintió lentamente, con un profundo respeto en su mirada. «Pues díganle a su familia que era un genio. Este hueco que ven aquí no es un error. Es una salida de alivio. Permite que la presión del agua se libere en una crecida. Si el puente hubiera estado completamente cerrado, el río lo habría arrancado de cuajo. Lo que ustedes pudieron ver como un defecto, fue precisamente lo que lo salvó». Una oleada de comprensión y asombro recorrió al pueblo. Aurelio sonrió entre lágrimas. Él siempre supo escuchar al río, susurró. El puente fue bautizado como el Puente del Propósito. En una de sus bases, se colocó una placa de madera tallada por Aurelio: «Lo que se construye con fe, ni el tiempo ni el agua lo destruyen». En memoria de don Arturo. Esa tarde, Sofía y Aurelio se sentaron en el viejo banco de madera del anciano. El puente se erguía fuerte, no solo como un paso sobre el río, sino como un testimonio del poder de la fe. «Una vez me dijo», comentó Aurelio, «que lo que uno construye por fuera, también lo construye por dentro. Que cada clavo le enseñaba a tener paciencia». Sofía miró el puente, bañado por la luz dorada del atardecer. «Entonces, no solo nos ayudó a cruzar el río», dijo conmovida. «Nos ayudó a cruzarnos a nosotros mismos, a encontrarnos como comunidad. Y quizás tú, que escuchas esta historia, también estás construyendo un puente que nadie entiende. Tal vez enfrentas burlas, dudas o soledad. No te rindas. Sigue colocando cada piedra, cada viga, con fe. Porque puede que tu obra no sea para el hoy, pero llegará el día en que la vida, o alguien más, necesite desesperadamente cruzar. Y entonces, lo que hoy parece una locura, mañana será llamado un milagro».
Porque el propósito que Dios nos da no siempre busca aplausos. A veces, solo busca estar de pie para sostener a otros cuando todo lo demás se derrumbe. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.